Bienvenidos a Buscando Problemas Podcast, un podcast sin miedo, sin filtros. Soy el George y estoy aquí bien pompeado. Este episodio, mano, yo estoy seguro que va a quedar brutal. Voy a tener una conversación excelente y es porque voy a estar hablando con un boricua que la está trepando en la luna. Lleva años metiéndole bien duro. O sea, nominado, un Oscar, un boricua que no solamente ya ganó premio, ha sido nominado al Oscar. Así que estoy súper contento y es de aquí, full de aquí. Estoy súper contento de tener conmigo esta semana a Guillermo Martínez. ¿Cómo está, Guillermo? Bien, un placer, hermano, y gracias por la invitación. Oh, mano, gracias a ti por aceptar, de verdad que se sintió brutal cuando me dijiste que sí, y fue un momento bueno porque yo sé que allá quizás Viernes Santos no es gran, ¿verdad? No, quizás no lo hacen como aquí en Puerto Rico que detenemos todo, para bien o para mal, pero pues fue buena suerte de haber podido coincidir, así que estoy bien contento que hayamos podido tener esta conversación. Guillermo Martínez, un boricua, eres nacido y criado aquí, específicamente en Bayamón. Bueno, sí, nací en el Hospital del Maestro, pero y viví en Atorrey, pero la mayoría de mi vida fue en Bayamón. Ok. Y de hecho, estudiaste tus primeros estudios en animación, donde estás ahora mismo, fue precisamente aquí en Puerto Rico. Pues sí, bueno, la paz, como que el deseo de perseguirlo empezó en Puerto Rico en artes plásticas. Esto es un tiempo donde antes lo que había para animación era como una electiva. Y pues ahí pues trabajé pues por lo menos hice la electiva, pero por un tiempo estaba pensando como que, bueno, quiero como que aprender un poco más. Y ahí fue que me fui para San Francisco a estudiar más animación. Oh, no te escucho. En la Academia de Artes. Ajá, en la Academia de Arte de San Francisco. Ok. Y yo te pregunto, una vez cuando estás en esa edad, Guillermo, ¿qué fue quizás esa primera cosa que viste? Quizás una película, una serie, un cómic o algo. ¿Qué fue esa primera que despertó esa piquiña en ti, esas ganas de que esto es lo que yo quiero hacer con mi vida? Pues fíjate, cuando yo empecé, yo creo que suena bien como que estereotípico en cuanto a animación, pero cuando empecé a ver las primeras películas animadas de Disney, pues para mí fueron como que cuando vi Lion King y Aladdin, pues fue como una obsesión. Y en ese entonces, pues, había una tienda en Plaza Las Américas que era de Disney Store, que descansa en paz, ya no está ahí. Y estaban vendiendo un libro que se llamaba The Disney Villains. Y ese libro explicaba el proceso de cómo los animadores crearon las actuaciones y crearon las animaciones de los villanos de Disney. Y fue como que este libro que todavía lo tengo conmigo. Y lo llevo cargando desde que tengo como 6 años, 6 o 7 años. Para mí siempre ha sido una obsesión, pero no fue, yo creo que ahí fue una obsesión bien grande, fue mi exposición a Disney. Pero había un show antes que se llamaba Liquid Television, que alguna gente sabrá de mi generación. Y eso era mayormente, ahí fue donde nació Beavis and Butthead, The Max, fue como una exposición a como que a lo más grungy, más como que indie de animación. Y fue como que en ese momento fue como que, yo pensaba que tenía que solamente hacer Disney para poder hacer animación, y yo creo que ahí fue como que la pasión empezó como a crecer un poco más. Y lo interesante de Liquid Television, que era era un bloque de animación que se hacía para el canal de MTV, cuando MTV era MTV. Y era the M meant for something. Exacto, cuando la M significaba algo. Mira, el asunto con este bloque de animación era que el propósito era precisamente presentar otros modos de animación más adultos para una audiencia mayor. Y a esa edad aún tuvo ese efecto en ti. Porque si vamos a ser honestos, no se suponía que a esa edad tú estuvieras viendo esas animaciones. ¿Hubo alguna en específico? Por ejemplo, mencionaste Beavis and Butthead. Otro ejemplo es Aeon Flux. Otro ejemplo fue... ¿Cómo se llama este? Que es el que tiene como que el dedo... Se me olvidó el nombre, pero anyway. Hubo un par de animaciones en ese programa. Pero hubo algo en específico que tú dijiste... O sea, se te quedó en la mente. Yo creo que de todos esos shows, bueno, hay dos cosas que se quedaron siempre en mi mente. Yo creo que una fue Aeon Flux,
Yo creo que como que esa idea de el concepto de que en cada episodio Ian Fox moría, como que siempre me cogía de sorpresa, pero la animación en sí como que era súper, era Peter Chung el que creó Ian Fox y a la misma vez también creó Rugrats. Yo creo que la manera en que la animaba, que era como que medio messy, como que weird, pues como que para mí como que me dejó obsesionado. Y también, también se me olvidó mencionar esto, pero hay una película que para mí fue como que super like inspirational, que fue como que Tiny Toons había salido a hacer ellos hicieron una película que se llamaba como que How I Spent My Summer Vacation, que yo veía regular. Me encanta esa película, que muchas veces la vi. Sorry, perdóname. No te preocupes. Para mí la idea de como que, especialmente la historia que tiene que ver con Plucky, yo creo que era que de momento había un hitchhiker que era un serial killer. Para mí eso como que era como que el hecho de que tú podías hacer eso en animación para mí como que me voló la cabeza. Y, by the way, yo no sé por qué a mí se me olvidó por completo mencionar esto, y esto sí tuvo como que un huge efecto en mí, y lo tiene todavía, es Los Simpsons. O sea, como que, o sea, para mí eso siempre ha sido como que el North Star de cómo se hace la animación en televisión, y pues, ya. Ok. Me mencionaste este libro de los villanos de Disney, que fue fundamental en comenzar tu obsesión con la animación. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con alguna de las personas que están presentes en ese libro? Me imagino que el libro pues probablemente menciona de estos artistas o estos procesos. ¿Has tenido, ahora que estás, ya eres parte de la industria, has tenido esa oportunidad de hablar con alguno de ellos y conversar sobre ese impacto que tuvo en ti? Pues fíjate, en ese libro había mucha gente que era ¿cómo se dice? Como que había mucha gente que era como de los Nine Old Men, y gente que eran más veteranos, que no he tenido chance de hablar con ellos, pero he tenido chance de decir como que de trabajar junto con gente que fueron bien instrumental en lo que es la animación de Disney. Un ejemplo es una persona que yo considero un amigo, es Bruce Smith, que es un animador que él fue el que creó The Proud Family, y él animado un montón de cosas, especialmente como Kerchak en la película de Tarzan. Y ha sido como que bien interesante tener esa relación como que con estos animadores, pero de ese libro en sí solamente no he tenido como que chance de conocerlos a todos, porque hay algunos de ellos están muertos y otros pues ya están viejitos, pero ya. Yeah. Entonces, ese libro, cuando mencionas que te obsesionó, yo quiero dar un poquito más. Era que estabas todo el tiempo pensando en eso, buscaste, dibujabas tú mismo, los dibujos que uno primero hace como niño. Yo creo que el arte es una expresión bien humana. Yo creo que los niños antes de hablar dibujan o hacen figuras. ¿Y cómo eso se desarrolló en ti? ¿Cómo tú puedes pensar ahora? Yo estaba obsesionado de todo esto que yo hice. Pues, yo siempre dibujaba. Mi mamá me compró una mesa que es como que un Play School, my first drawing table, y siempre me pasaba dibujando desde chiquito. O sea, había un show que se llamaba Dibujando con Kiki, que está ahí tan viejo, pero es showing lo viejo que soy. Pero ahí siempre me pasaba dibujaba de todo. Pero como que sinceramente por un buen tiempo no pensaba que la animación iba a ser una opción. O sea, siempre se veía como que demasiado lejos en cuanto a un trabajo. So, lo hacía mayormente por el amor, por dibujar, y no fue hasta que llegué a artes plásticas, que como que fue como que un reigniting de la idea de animación. O sea, como que pues, había esa actividad como que animación básica con Luis Brigante, y ahí fui como que aprendiendo, pero fue como que hasta estudiando ahí yo dije como que esto es una electiva, no va a ser como que una profesión, pero no fue hasta como que vi fue la película que vi Monsters Inc. y tenían como que un behind the scenes de como que lo que era Pixar, el estudio, y todo el mundo como que having the best time, y yo como que what? Que me pompió de nuevo. Mientras estaba en Puerto Rico pues trabajaba simplemente como que en cosas que tuviera.
trabajé haciendo guisos como que animados, mayormente hacía cómics, o mantenía como que la pasión por el arte y por el sequential art, o sea, como que eventualmente me ayudó cuando empecé a hacer el storyboarding en la industria. Pero hubo un tiempo que en Puerto Rico yo decía como que yo no sé si voy a poder porque no hay una industria aquí en Puerto Rico y si voy a estudiar en la industria tendré que irme. Claro. Y en Puerto Rico la industria eres tú. O sea, aquí hay varios creadores de cómics, de dibujantes, artistas, y muy buenos que viven aquí, pero ellos son su propia industria. O sea, ellos son su propia. Claro. Sí. Y me mencionaste, tu mamá te compró ¿verdad? Esta mesa. ¿Tus papás se fomentaba el arte en tu casa? Por ejemplo, ¿tus papás eran artistas de alguna manera, ya sea música o el mismo dibujo o algún otro modo de arte? Y una vez que decidiste dedicarte a eso, ¿fue un choque o fue un apoyo constante? Fue un apoyo, sinceramente. Tuve la fortuna, the fortune, no sé cómo decirlo, pero tuve el placer el placer. Mis padres siempre me ayudaron, siempre me apoyaron en cuanto a eso, pero en el sentido de como que seguir como una carrera, pues ahí fue como que un poquito como que tricky, como que cómo tú puedes hacer una carrera de eso, ¿sabes? Pero hasta como, aunque no entendían mayormente cómo se hacía, cómo era la profesión en la industria de animación, siempre me decían, ok, do your thing, you know, mi mai, ella fue la que me compró la mesa, pero mi papá también, él es doctor, pero él siempre me invitaba a coger workshops de arte. So, siempre me lo inculcaban, la verdad. Sí. Siempre me apoyaba en ese sentido. Y algo que también mi familia hizo, especialmente mi papá, fue que él siempre me expuso, siempre como que cuando llegaba a casa, él siempre llegaba con una bolsa de videos de rental place. Y siempre, y él me expuso un montón de películas, a veces películas que como joven no tengo que ver, pero eso, en ese sentido, pues como que me ayudó un montón como que a no solamente enfocarme en la animación, sino también enfocarme en lo que es el cine. Y fue bien instrumental. Siempre me empujaban a que, o sea, mi país siempre era como que, o sea, si quieres animación, sabes que vas a estar posiblemente broke for a while. Y yo, I know, pero siempre el día cuando decidí irme a artes plásticas por la primera vez y dije como que that's what I want to do, como que hacer animación o hacer arte, él fue como que me apoyó. So. Claro. Yeah, te hablaron claro, es difícil, pero estamos aquí, o sea, te ayudamos. Sí, estamos claros. Mi madre siempre me decía, mira, yo no sé, creo que entiendo cómo funciona la animación, pero still, ¿sabes? Como que no estás pelado allá afuera como que vendiendo droga o algo así. Yo como que no, mami, por favor. Definitivo. Está pelado haciendo arte, pero no está haciendo drogas. Sí. Y entonces, quiero quedarme un poquito más en tu formación. Cuando tú piensas cuando tú trabajas hoy día, cuando estás montando tu proceso, ¿qué de tu niñez, de tu formación, esos primeros años, cuando The Lion King y Aladino te volaron la cabeza, cuando viste Liquid Television, qué de eso, o incluso de tu formación familiar, qué de eso todavía está en tu mente, todavía está ahí siendo parte de tu proceso para crear? Algo que siempre trato es buscarle como el hecho cuando uno empieza a trabajar en la industria, pues como que lo que se convirtió en tu pasión se convierte en tu profesión, ¿sabes? Como que, y lentamente pues como que se convierte en un 9 to 5. Y algo que siempre trato de acordarme es como que la diversión y la pasión y la cosa, buscar el fun de lo que era dibujar y las cosas que me hacían reír, siempre acordarme de eso, como y no, ¿cómo te digo? No quiero que se convierta solamente en una profesión, porque eventualmente ya como que se va a notar en el end result. Entonces, pues a veces pues como que me pongo a ver como que Liquid Television en YouTube, en otro lugar, para acordarme de que era lo que me apasionaba del dibujo. Entonces,
eso lo trato de añadir en mi vida cuando lo necesito. Y por ejemplo, también algo que yo hacía mucho, bueno, no cuando era joven, pero cuando estaba en universidad, yo hacía mucho sketch comedy y impro en Puerto Rico. Y porque mi plan era como que había aprendido que animación es básicamente actual, pero con with your hand. Y entonces, pues, como que dije, pues voy a coger clases de actuación, que, by the way, no estaba seguro si quería coger clases de actuación. Me enteré de un workshop que estaban dando de impro, y empecé a hacer impro con un montón de gente, con Esteban Ruiz, con muchos de la comunidad. Claro. Me imagino que en ese proceso, porque tenemos muy buen trabajo de impro aquí, mencionaste a Esteban, me imagino que trabajaste con Chicho también. Sí, Janivet. Sí, con Chicho yo trabajé, con Eric trabajé por buen tiempo y todavía hacemos, ese grupo siempre ha sido como que un grupo con que más sé que estoy. Pero algo que yo me aprendí de eso fue como que esta idea de que la impro es como que este tipo de comedia que tú pues, lo haces. O sea, por ejemplo, si aprendí a hacer shows donde había gente que se reía, y habían shows donde nadie se estaba riendo, habían shows donde habían como 50 personas, habían shows donde había una persona en el público, y creó un thick skin en mí en el sentido de como que si que ahora eso sí que lo cargo conmigo mucho, en lo que hago ahora, porque por ejemplo, lo que es animación, lo que es como que mi trabajo es siempre estar constantemente pitching ideas de esto va a ser funny, esto va a ser not funny, y y ver como que a veces como una idea mía funciona y la gente se ríe y como que that's good, pero por ejemplo, si hay una idea que no funciona, como que no tomarlo personal. Como que si no se rieron, okay, I'm like, okay, great, let's move on. Y sabes, como que, y eso yo pienso que eso fue algo que, de las cosas más valiosas que yo aprendí de la impro, fue como que aprender a no take it personally, sino como que, like trial and error. Traté, okay, let's do it again. Y eso y ese músculo pues siempre lo he tenido desde mi desarrollo como improvisador. También pregunto porque los trabajos que tú has hecho, la mayoría tienen mucho que ver con el tono familiar. Desde el principio, cuando trabajaste en We Bare Bears, que es este programa de Nickelodeon, right? No, de Cartoon Network. Cartoon Network, sí. De Cartoon Network, que es básicamente una familia, Missing Link, de Mitchell vs. Machine, obviamente, en Spider-Man Across the Spider-Verse, que los temas familiares se repiten mucho en tu trabajo. ¿Tú sientes que quizás eso es algo que tú, hasta cierto punto, tú llamas porque se refleja en el trabajo que estás haciendo, especialmente desde el principio? Sí, yo creo que es algo que siempre como que he estado obsesionado, como que algo que yo aprendí, no lo aprendí hasta Mitchells. O sea, me tomó un tiempo, pero para mí me dijo como que siempre te enfoques como que en lo familiar. Y yo dije como que, verdad, tienes razón. Pero no fue hasta Mitchells donde yo aprendí esta idea de como que lo interesante de lo familiar en el sentido es que hay algo, por ejemplo, algo que es bien interesante es como que mi goal es que no importa lo tan raro o tan dark o tan funny que sean las cosas que yo hago, siempre tienen que ser como que un espejo a la audiencia que está viendo la película. Y siempre mi goal es como que cómo yo puedo hacer que de momento un padre vea al padre en la película y diga como que, oh, that's how I talk to my daughter, o como hablo con mi hijo. Y the other way around, ¿sabes? Como que siempre me interesa, hasta en los proyectos que estoy trabajando ahora, siempre como que quiero hacer lo que la gente se identifique, que hay veces que pues hago una película y pues como que es bien difícil para la audiencia como que conectar. So, mi goal es conectarlo de cualquier manera. Y bueno, tiene que ser un padre. Sí, pero por ejemplo, que tú veas la relación entre dos personajes y tú puedas ver o tu relación con tu padre o tu relación con tus hermanos. Para mí eso es lo más importante. Y básicamente eso, lo que estoy describiendo es que sea como que más universal, pero siempre estoy obsesionado en como todo el mundo tiene una familia, pues como que it becomes easier to understand. Sí, todo lo que yo trabajo tiene como que ese elemento familiar donde tú puedas como que decir, oh yeah, esa es mi familia, básicamente. Tú ahora mismo, me gustaría, esto es una pregunta que me gusta hacer de vez en cuando y creo que contigo es perfecto. ¿Cuál tú crees que es la percepción errónea más común de lo que tú haces?
como, ¿verdad? Eres el jefe de historias en Sony, pero empezaste tu carrera o empezaste a través del storyboarding. Ajá. Y digamos, tanto quizás lo que tú haces, storyboarding, pero la animación en general, ¿cuál es la percepción errónea, verdad? What's the most common misconception que la gente tiende a tener con lo que tú haces? Pues hay varias. La mayor, que es la más conocida, es que la percepción de que la animación es solamente para niños. Al momento que ves algo dibujado en el screen, tú como que eso es para niños. Yo me acuerdo cuando yo, hasta en Kill Bill, yo vi Kill Bill en Puerto Rico, y cuando salió el anime, vi como a 4 personas como que encojonadas saliéndose del cine porque es como que esto es para niños. Y es como que, y básicamente voy a sonar como un broken record, pero o sea, animación es un medio, no es un género. Y tú puedes contar cualquier tipo de historia con ese medio. Mayormente, la tristeza es que desafortunadamente los estudios que son los que están haciendo como que las películas en estos momentos saben, ellos dicen, sí, no, seguro, pero the money maker es familiar, so eventualmente como que they feed off into esa percepción. Claro, porque piensan, precisamente, ¿no? Es un círculo vicioso hasta cierto punto, ¿no? Sí. Las películas que dejan más dinero tienden a ser las familiares y las familiares tienden a ser animadas, tienden a traer más, por tanto mantenemos el medio de esa manera. Yo ciertamente dejé de pensar eso hace muchos años y a veces es frustrante como crítico de cine, como persona que habla de cine o televisión. Es bien frustrante cuando cada vez hay mejores y mejores producciones animadas. Por ejemplo, que sé yo, recientemente que estrenó Devil May Cry en Netflix y me pareció genial. También Cyberpunk Edge Runners, que es una serie impresionante, pero la gente no quiere verla por el simple hecho de ser animado. Sí. Y incluso la misma Mitchell vs. The Machine o Spider-Man, que es como decirle a la gente, mira, la mejor película de Spider-Man son estas. Genuinamente, son las que mejor captan el personaje y las mejor que presentan este mundo y las mejores que expresan por qué este personaje es tan bueno y ha durado tanto y por qué sigue siendo relevante. Pero dice que es animado y hay una resistencia bien frustrante. Me imagino para mí como comunicador, como crítico la hay, me imagino para ti como animador es algo con lo que tienes que bregar todo el tiempo. Es algo con lo que tengo que bregar, pero hay veces que, pues, por ejemplo, como estoy en la industria que específicamente, donde estoy ahora, que es Sony Animation, ellos, hay un goal que es como que sí, ok, estamos haciendo películas para familias, pero we can also try to skew un poquito más older por el hecho de que, pues, por ejemplo, Disney tiene como que su brand. And ellos no van a dejar de usar ese brand. Pero nosotros pues queremos hacer un poquito más, cosas un poco más como que older. Pero ¿qué iba a decir? Pero de que he tomado, lo bueno de la percepción de la película siendo animada es que tú puedes entonces transformar esa película, en mi opinión, en un Trojan Horse y añadir emociones y relaciones y cosas y situaciones que son adultas y son personales que de momento tú estás entrando en una película como que va a ser de niño y de momento te coge de sorpresa. Que eso fue o sea, Pixar hizo un empire de eso, donde de momento tú veías como que es una película de unos pescaditos que están nadando y al final de la película estás llorando en el cine porque te cogieron de sorpresa, porque en verdad es una historia de un padre que teme que su hijo vaya allá afuera por su deshabilidad. So, Y no te vayas muy lejos realmente, porque quedándonos en tu trabajo, Mitchell vs. Machine fue una película que realmente me tocó. Volvemos. Es una película que en plena vista hay una familia peleando contra robots, tú sabes, más simple que eso no, es difícil. Pero al final terminan contando esta historia sobre familiar, sobre conexión familiar, que es hermosa y es orgánica y se siente genuina. Y uno se puede representar en ellos porque no hay un villano per se, digo, más allá de los robots, ¿verdad? Pero dentro de la familia no hay un villano. Es como que esta dificultad de crecer, ¿no? Y me remonto a mis tiempos cuando era adolescente y ese choque constante. Y tanta gente que vive eso ahora mismo, de que quizás sus hijos se están haciendo adolescentes, se están convirtiendo en otras personas. Y ese choque, y para mí me pareció genial. Spider-Man, mano,
yo a veces la vuelvo a ver por el simple hecho placer de revivir ese concepto, ¿no? De convertirte en tu propia persona sin olvidar quién eres, sin olvidar de dónde vienes. Y hay mucha puertorriqueñidad en eso y quiero hablar de ese tema contigo. Pero antes de eso, vamos a volver otra vez a tu formación. ¿Cómo entraste? Digo, antes de hablar de lo que cómo entraste a hacer storyboard, explícame, cuéntame para aprender qué es storyboard. So, storyboard básicamente es el trabajo de coger el libreto y empezar a como que es básicamente transformar el libreto en un comic book, básicamente coger el libreto y empezar a tomar decisiones que van más cerca. Es el in-between del libreto y la animación final. La filmación. Digo, y tenemos que mencionar que el storyboard se hace para todo, no solamente para animación, también funciona para cine. O sea, digo, perdóname, para películas live action. Sí, básicamente, cuando especialmente se hacen en live action, es para tener una idea más concreta de cómo tener de cómo how to shoot this thing. O sea, como que Bong Joon-ho, él hace sus propios storyboards, like Ridley Scott hace sus propios storyboards. Y es a mí lo que me apasionó del storyboarding es que tú vas, a veces tú lees el libreto, lo transicionas al storyboarding y empiezas a encontrar cosas que en el libreto no funcionan, que cuando transicionan a story o a visual no funcionan. Entonces, pues empezar a tomar esas decisiones. Y también algo que yo siempre menciono de storyboarding es que básicamente el storyboarding es como que tú eres el mini director está el director y están los mini directors, porque en storyboarding tú estás dirigiendo, en storyboarding tú estás haciendo como DP, en storyboarding tú estás pegando con actuación, o sea, tú estás tomando un montón de decisiones antes de que lleguen por ejemplo, a Imageworks o a cualquiera, a empezar a hacer la producción. Y es donde tú puedes empezar como que a tomar, wow, ok, hace tiempo, wow, tú acabas de sacar Blast from the Past. Es que mientras estaba busqué algunos ejemplos de storyboard de Guillermo y para que la gente que nos esté viendo por YouTube los pueda ver, unos ejemplos de algo que habías hecho anteriormente. Sorry, perdóname, te interrumpí sin querer. No, me cogiste de sorpresa en eso. Pero es lo que a mí, la razón por la cual yo me fui a storyboarding mayormente fue, yo estudié, me fui a San Francisco a estudiar animación 3D y dije, esto va a ser lo mío. Y de momento entré a animación 3D y vi lo complicado que es. Y yo dije, no sé si estoy listo para eso. Pero la directora del departamento de animación, ella me dijo, mira, tú has hecho, ¿cuántas animaciones cortas tú has hecho? Y yo dije, bueno, he hecho como 3 o 4. Y me dice, pero ¿cuántas secuencias en storyboards tú has hecho? Y yo, bueno, como 20. Y ella dice, eso es lo que te apasiona, es contar historias. Y no fue hasta que ella dijo, mira, hay un workshop que estamos haciendo los sábados, donde estamos trayendo storyboard artists de Pixar a darnos clases aquí. Y ahí fue que entonces pues, conocí a Josh Cooley, que fue mi primer profesor de storyboarding. Y él dirigió Transformer One, él dirigió Toy Story 4. Y ahí fue que por donde lentamente empecé como que a aprender las cosas que tú no puedes hacer en storyboarding. Y para mí fue como que desde esa clase fue como que yo entonces decía como que yo puedo hacer storyboarding. Sure. Las cosas que tú puedes hacer o que no puedes hacer. Ambas. Aprendí las cosas que aprendí el proceso de como que de lo que le dice como clarity, como que él siempre me decía como que yo vengo aquí a no ayudarte a decidir cuál es tu historia que tú vas a contar. Mi labor es escoger tu historia y hacerla lo más clara posible para que la audiencia entienda lo que tú quieres decir. Y para mí eso fue como que súper valioso, especialmente cuando empecé en animación, donde yo quería como que hacer la cosa más experimental ever. Y como que, pero aprendí como que cómo ser más claro, cómo no hay necesidad de constantemente hablar, de decir diálogo, y simplemente con una mirada tú puedes contar todo lo que hace. O sea, 5 pages of dialogue can be shrunk into 2 miradas. Y para mí eso me apasionó un montón y esa vez se convirtió en mi obsesión. Y dije, cualquier cosa que pase, storyboarding es lo que yo quiero hacer de ahora en adelante.
¿Y cómo entonces llegas a Laika? O sea, digo, bueno, primero estuviste con Cartoon Network. ¿Cómo llegas entonces trabajando a Cartoon Network? O sea, porque tú has tenido una carrera espectacular, mano, porque obviamente fuiste a estudiar y si pusiste el trabajo, fue tu obsesión, te dedicaste a él y entraste ahí rápidamente a Cartoon. O sea, digo, o sea, no estoy depreciando tu proceso, pero sigue siendo impresionante, ¿no? De que lo hiciste tan bien y fuiste tan bueno que te llamaron rápidamente para entrar a Cartoon Network. O sea, yo quiero que la gente entienda que eso no es sacudir y mear, o sea, mear y sacudir, eso no es, voy a hacer algo en mi casa, ya conseguí un trabajito, eso no es así. Sí, sí, no, yo, pues es funny, la manera en que yo llegué a Cartoon Network fue por Laika, pero hubo un tiempo que fue como que Laika, Cartoon Network y de nuevo Laika. Pero te cuento, eso, entonces, por par de, por par de meses yo me pasé a sometiendo a diferentes compañías de animación y algo que yo aprendí bien rápidamente es que, o sea, someter a una posición de storyboarding es súper complicado porque todo depende del director y la visión de ese director. Entonces, pues como que hubo un tiempo donde por meses sometía a Disney, sometía a Pixar, sometía a todos estos lugares y no me cogían en ningún lugar. Y estaba trabajando, haciendo videojuegos, como que social media games, Claro. en San Francisco. Y llegó un punto donde yo dije como que, mira, yo creo que no va a pasar nada. Llevo sometiendo como 500 veces y nadie me ha cogido. Yo llamé un día a mi madre como que, mira, I think I'm just going to go back. Y mi madre me dijo, cógelo con calma, chicos. It will happen. Y entonces... Me alegro que me estés contando esto porque es precisamente el punto que yo quería decir, porque a lo mejor mucha gente escucha tu historia o tu récord y tú dices, diantre, qué rápido fue o qué bien, qué fácil se lo hizo, y no lo fue. No lo fue, y fíjate, yo tengo una presentación que yo he dado como que en Lightbox y en otros lugares, en otras escuelas, que se enfoca mayormente en el proceso de cómo llegar a la animación. No es lo que uno piensa, porque a veces la gente piensa, ya, me cogieron y that's it. Y hay gente que le pasa eso, pero no, cada cual, ¿sabe? Hay gente que coge la escalera y hay gente que coge el ascensor, o hay gente que está afuera del edificio que esté climbing, ¿sabes? Y a veces es una combinación de los dos, a veces es usar la escalera primero y de momento el ascensor, pero de momento el ascensor se trancó y tienes que volver a la escalera, o sea. Exactamente, sí. Pero lo que la persona ve de afuera, por ejemplo, en Instagram, es como que esta persona she's doing really well, pero there's more than meets the eye. No queriendo hacer un quote a Transformers. Pero para mí, yo me acuerdo que por un buen tiempo eso pasó. O sea, yo me acuerdo que yo sometí tanto y tanto y eventualmente, Laika me llamó porque vieron mi portafolio y estuve trabajando en Laika por un buen tiempo, un proyecto que no sé ni se dio. O sea, fue un proyecto que como que llegué, estuve trabajando por un par de meses, por un año y medio creo que fue, y lentamente y ayudé un poco en Cubo en The Two Strings y ayudaba en otros proyectos, pero eventualmente dije como que, oh shit, yo creo que there is no place for me here. Claro. Y eventualmente they laid me off, me botaron. Pero mi CubeMate me dijo, mira, yo tengo un pana mío que está empezando un show en Cartoon Network que se llama We Bare Bears, somete como que un test. Y el test básicamente era como que tienes como que 20 paneles para contar un chiste. O sea, te dan una página de script y es como que, how can you do this in 20 paneles? Eso mi code era como que en esos 20 paneles inyectar as much comedy as humanly possible para que ellos vieran todo el potencial que tengo. Y sometí, me cogieron y estuve allí por un buen tiempo. Y lo más interesante de trabajar en We Bare Bears fue el hecho de que vine de cine a televisión, pero aquí era lo que se le llama un board-driven show. Que el board-driven show es que el libreto que te dan los guionistas no es un libreto, sino como que un outline o una escarlata, yo creo que se le llama en español. Y es básicamente como que en Act 1 esto sucede, en Act 2 esto sucede y en Act 3 esto sucede. El resto tengo que hacerlo yo, tengo que escribir el guión, más escribir, más hacer los storyboards. So, tienes como que estás como que trabajando con estos dos músculos, uno de guionista y otro de storyboard artist.
Y eso me ayudó un montón. Y es una técnica que sigo usando. Por ejemplo, en el proyecto que estoy ahora, yo traigo gente se han enfocado en storyboard-driven shows, porque para mí un buen storyboard artist es un buen guionista. O sea, you're a good storyteller. Entonces, después de ahí fue que como que cuando me enteré que mi esposa pasé tiempo mi novia, estaba en Portland todavía, yo dije como que llevo meses aquí en Los Ángeles, ella por allá, chequeé con Laika y ahí fue como donde me encontré con el director de Chris Butler, con el director de Missing Link, y él me dijo, hey, ¿quieres venir para acá? Y entonces en ese momento me volví para allá y tuve chance de trabajar en ese proyecto por un buen rato y una de las primeras escenas que trabajé fue la de Loch Ness Monster, que antes fue como que básicamente la escena que se usó para poder venderle al estudio. Y estuve ahí por un buen rato hasta que me llamaron de Sony. Okay, quiero presentarle algo un poquito a los que están viéndonos por YouTube. Dad, calm down. Look at you're leaving for school. I just want to talk to you. Every kid leaves home. It's not the end of the world. Lo interesante de ese clip que acabo de poner es que en el storyboard, ¿verdad? Tú pones la visión de lo que estás viendo en el guión en tu mente y cómo a medida que se va transfiriendo a animación, pues se le van añadiendo otras cosas, ¿no? Obviamente, pues algunos de los detalles, por ejemplo, el vaso cambia de ser un vaso a ser un vaso de frizzy, como le decimos aquí en Puerto Rico. Son uno que otro cambio, pero la idea está ahí. O sea, hasta cierto punto tú eres el que está poniendo la base de eso que terminamos viendo. O sea, que es una responsabilidad. Y ese proceso entre tu storyboard al director, como tú mismo me dijiste, hay veces que tú tiras muchas ideas y no todo se queda. Eso es un proceso donde la comunicación tiende a ser más directa. Por ejemplo, tú sometes eso y no sabes lo que pasa hasta que lo ves en animación, o hay una conversación constante con ese director. Hay una conversación constante, porque especialmente cuando... Bueno, depende, porque cuando estaba como storyboarder, empecé como storyboarder y pasé tiempo también un head of story en esa película en específico. Entonces, pues, la conversación con el director era bien cercana. Que para mí eso fue súper interesante, porque entonces empecé a descubrir cuáles eran sus sensibilidades y ver where we match y where we didn't match. Y entonces, pues, para mí fue siempre hubo una constante comunicación, porque al momento que estamos en una fase donde es un trial and error, podemos cometer un montón de errores y bregar con cosas. Y, o sea, por ejemplo, mira, no me gusta que ese one shot, quizás un two shot o quizás es wider, pero porque el momento que empieza la producción, empieza ImageWorks, ahí ya eso es como que un machine. O sea, como que you have to feed it, y si se va a cambiar eso, va a costar un cojonal. You know? So, es mejor tomar esas decisiones antes. Pero lo bueno de la experiencia que tuve con Mitchell fue que era una conversación 24/7. Y hay veces que, por ejemplo, la razón por la cual me convertí en Hero Story fue porque el director y yo teníamos una conexión, nos gustaban las mismas películas, nos gustaban las mismas músicas, teníamos como que the same sensibilities. So, a veces es como que decían, mira, yo tengo un chiste aquí, pero no sé exactamente cómo shoot it. Y yo decía, pues, agarraba una libreta y decía como que, how about this? Y empezamos como que, guay, de momento hacemos un zoom in o whatever. Y eso, pues se creó un nice rhythm, donde hay veces donde el director decía, mira, no tengo la idea de cómo va a ser este action scene, how would it be? Estas son las cosas que necesito que sucedan en el action scene, pero what's the execution? Y entonces, por eso la relación, por ejemplo, con ese director fue bien nice. A veces que, pues, depende del director, hay directores que son como que, all right, thank you, y se desaparece y lo verás en el fucking premiere. Pero tuvo la fortuna de que, pues, fue una dinámica bastante buena. Claro, una vez que estás en Sony, empiezas a trabajar en high profile, o sea, en películas bien de alto calibre. Mitchell vs. The Machine, que terminó siendo nominada a varios premios, incluyendo los Critics' Choice del gremio del cual yo soy miembro. Ahí fue que nos conocimos en esa ceremonia 2021. Llegaste a los Oscars.
me imagino que una vez que ya tú eres un creativo nominado o premiado, cambia drásticamente el cómo te ve la industria. ¿Y Bueno, cómo tú sentiste? Digo, ¿hubo un cambio? ¿Sentiste un cambio? ¿Y cómo fue eso? Ha sido un cambio bastante bueno. O sea, yo creo que el success de Mitchells pues, ha sido como que bien, ya, eso creo como que mucha gente, fui enterando, ahí fue que conocí a mi agente, a mi manager, y fue como que me ayudó un montón y mucha gente, pues he escuchado que mucha gente quería trabajar conmigo, pero por ejemplo, yo estoy bien happy en Sony. Pero eso me llevó a conocer a otras personas que, ¿sabes? Hay animadores que me decían como que, ay, ustedes hicieron lo que nosotros queríamos hacer, y pues ahí fue como, más que como que verme como que, like some big guy, eso como que simplemente me ha expandido como que mi network de personas que conozco, y a la verdad que ha sido como que una experiencia súper buena, y por ejemplo, mi relación con Phil y Chris de Spider-Verse ha sido bien, bien buena. La manera en que ellos me invitaron para Spider-Verse fue bien como que ellos sabían que yo era bueno específicamente con comedy y con coming up with ideas, porque ellos son igual a yo y igual a Mike Rianda, que somos como que gente que no podemos parar, sino como que es como que, ¿quieren 5 chistes? Aquí hay 20. O sea, somos de esa manera, factories que tenemos siempre estar como que trying to make people laugh, y pues, y eso, eso ha creado como que una conexión buena que en estos momentos pues estoy como que enjoying. Ok. Y has trabajado con varios directores, hemos hablado de ese tema, y desde Laika, que trabajaste con un gran director, trabajaste un poquito en Cubo, luego hiciste The Amazing Link, hiciste We Bare Bears, obviamente Mitchell vs. Machine, Spider-Man Across the Spider-Verse, que, qué película más hermosa. Haber trabajado con tantos directores, ¿cuál es un patrón que tú has podido identificar? Tú dices, esto es lo que separa un buen director de uno no tan bueno a uno grandioso. Quizás algo que tú has visto repetido en diferentes personas, que tú dices, esto es lo que hace la diferencia. Yo creo que es hay varias cosas. Una es la manera en que uno trata al equipo. Para mí, un director bueno siempre ha sido un director que pues escucha las ideas de los demás, y tiene la fortaleza de decir como que, mira, eso no funciona por blank, o eso no funciona o esto sí funciona y es por esto, ¿sabes? Yo creo que directores que tienen buena comunicación con su equipo son para mí bien valiosos, y no todo el mundo es así. Yo he tenido la fortuna de que mis directores que he conocido han sido bien open. Pero he escuchado de amistades mías que han tenido experiencias con directores que no escuchan, son su visión y that's it. Y otros directores que para mí, y eso es algo que yo respeto un montón, hay muchos directores que a veces el ego de un director no te convierte en un bicho, te convierte en un cabrón. En el sentido de que si no saben de algo, pues se les inventan y dicen como que no, es así y whatever, just do it. Pero para mí los directores que son buenos son los que son bien open. Mira, I don't know anything about animation, 3D animation. I don't know anything about lighting. Pero te voy a crear un equipo de gente que son buenos en eso, y voy a decirle, mira, por ejemplo, en el sentido, como yo quiero crear o quiero run my team, es que, ¿sabes? Yo digo, mira, yo les prometo que les voy a hacer una película buena y funny, pero necesito un ejército que me ayude a hacerla. Y lo bueno de eso es que entonces en estos procesos que son tan largos, que estas películas toman como 4 o 5 años en hacer, si estás como que siendo bien greedy en cuanto a las cosas, pues como que va a ser una experiencia mala para todo el mundo. Pero si estás dándole esta responsabilidad a tanta gente en el equipo, se convierte en un proceso donde todo el mundo está disfrutando el proceso de hacer la película, y a la misma vez tan happy de estar en la película que ellos deciden como que, mira, yo sé que tú tenías esto en el libreto, pero de esa idea, y cuando eso pasa, es como que the best feeling. Porque ellos se sienten como que ellos pueden ser autores de ciertas escenas o ciertos momentos. Y a la verdad, el director que sabe
que esto no es un one-man show, y esto es un proceso de mucha gente trabajando, y aceptar las ideas de donde vengan. Eso lo aprendí de Phil agrees, que es como que the great idea can come from anybody. O sea, puede venir un tipo de afuera que no está trabajando en la película y dice, no entiendo qué está pasando ahí. Y dice como que ya, that helps me so much more, que yo pensaba que se entendía, pero no lo entiende. Ok, perfect. So, para mí, no tener ego, para mí, como que es una clave bien importante para un director. ¿Qué has aprendido tú una vez que ya te conviertes en el jefe de historia de animación en Sony? ¿Qué aprendiste tú que tú entiendes que es lo que tú estás transmitiendo? Porque hablamos ahora de lo que tú has ido identificando de directores, pero ¿qué tú piensas que la gente puede identificar de tu manera de trabajar, de algo que has ido desarrollando con los años? Buena pregunta. Bueno, yo creo que algo que he descubierto que es mi obsesión con ¿cómo se dice? Con no estar necesariamente casado al librero. Okay. En el sentido, y es como, porque yo sinceramente pienso que si el libreto es bien importante, es la espina de la película, pero como que el resto de la película se descubre, o sea, tú descubres un poco más en storyboarding y después descubres más en animación, pero también cuando estás editando es que empieza, o sea, yo siempre estoy como que pidiéndole a la gente como que, mira, si vas al libreto, o sea, si piensas que hay una mejor manera de hacer esto, déjame saber. Eso es algo que yo siempre he querido, he sido bien como que open y bien inviting en el sentido de las ideas. Y siempre algo que siempre será parte de, que será mi signature, siempre será el enfoque en physical comedy. O sea, siempre me ha interesado como que el pursuit de physical comedy, pero a la misma vez también siempre me interesa trabajar en comedia, no sé. Siempre como que siempre estaré haciendo lo más posible, hasta si me toca algún día hacer un drama, como inyectar comedia a esa drama Claro. lo más sutil posible, donde la gente no esté confundida del tono de la película. Claro, donde no choque quizás con un poco con lo que estás tratando de hacer en la parte dramática, sino que se sienta orgánico. Quiero hablar un poquito de la puertorriqueñidad que se siente tan intensa en Spider-Man Across the Spider-Verse. Porque, digo, tanto en la primera como en la segunda. Y yo quiero saber si hay algo que tú me puedas decir, mira, eso está ahí porque yo lo inspiré o porque yo lo quise poner. Porque desde el primer teaser de Spider-Man Across the Spider-Verse, donde sale el snap de la mamá de Miles, que se ve la bandera puertorriqueña, mano, yo te tengo que decir como fanático, y aquí quizás voy a cruzar un poquito la línea entre comunicador y fanático, se siente cabrón, o sea, se siente hermoso, se siente ver la bandera, la referencia. Cuando la mamá de Spider-Man, se me olvidó el nombre de ella, sorry, Rocío, cuando Rocío, cuando Río le sale con una puertorriqueñidad o una cosa bien latina, que le habla en español y tú escuchas a tu mamá hablándote. Eso es una conversación que tuviste con Phil Lord y Chris Miller, que son los productores, que por cierto pienso que son de lo genial, de lo mejor que tiene Hollywood. Todas sus películas me gustan, todas. Y me alegré mucho cuando vi Enter the Spider-Verse y Across the Spider-Man todavía más. Pero ¿cuánto de eso tú sientes que tú puedas decir, toma el crédito, que se joda, toma el crédito, mira, eso está ahí porque es mío? ¿O cuánto ha sido la conversación entre ustedes en que ellos se acercan a ti y te dicen, mira, queremos que esto esté reflejado de una manera correcta, respetuosa? ¿Cuál es ese proceso? Pues fíjate, en cuanto al Snap, hay otro puertorriqueño que trabaja en Imageworks, que él, pues, esa fue su idea de como que hacer el Puerto Rican flag, pero siempre, algo que siempre ha sido como que bien. Lo bueno de Phil and Chris, que Phil que es cubano también, que a veces la gente se olvida de eso. Honestamente ni me acordaba de ese detalle. Sí, es Phil Lord Betancourt, yo creo que es. Pero él siempre ha empujado como que la puertorriqueñidad, y tengo mensajes en mi teléfono de conversaciones que hemos tenido sobre como que él siempre se ha asegurado de que fuese como que lo más
precise a algo puertorriqueño. Y hemos tenido conversaciones sobre algo que yo me acuerdo que fue algo como que bien, donde siento como que ayuda, y es bien sutil, pero es cuando Rio le dice cuando Rio y Mouse están hablando en el rooftop. Yo y Phil tuvimos conversaciones sobre cómo la palabra de bendición se diría. Y yo me acuerdo que hablamos de cómo se actúa, por ejemplo, cuando yo decía como que no, bendición, you ask for bendición. O sea, como que Mouse le pide la bendición a la mamá y la mamá dice Dios te bendiga. La actuación de Dios te bendiga pues tomó un buen tiempo porque ella decía como que Dios te bendiga, pero la manera que yo estoy acostumbrado a Dios te bendiga es cuando dice bendición mami, y es como que ella lo está diciendo al mismo momento que ella está como que dándome el beso en el cachete. Es como que bendición, que Dios te bendiga. Es bien como thrown off. Y sí, yo dije que eso es algo que yo siento como que bien, como que no, sí, es básicamente una versión latina de ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, exactamente. Porque si le pones mucho énfasis, se va a sentir como que es force, pero si lo enseñas como se siente, como es de verdad, que es que es un ay, ¿cómo está? Ahí eso se siente más como que a lo más que yo reconozco y otras amistades mías también de Puerto Rico, pero me da gracia que eso fue como que hay textos donde es como que how about this, y me mandaba como que el animador haciendo como un tweak, y yo decía como que quizás cámbiate esto, y hay como 6 videos de diciendo que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. So hay como que y dije como que esta es mi contribución a la isla, básicamente. Es lo de yo diciendo como que bendición. Pues ya. Ya estamos terminando, pero definitivamente el trabajo, una de las cosas que destaca Spider-Man, ¿verdad? Lo que va a ser la trilogía de Miles Morales, de cómo diferentes tipos de animación se entrelazan entre sí, donde cada Spider-Man o cada personaje tiene su propia versión, como que la pantalla no solamente cambia el estilo de animación del personaje, todo a su alrededor cambia. Cuando estamos en un mundo de Gwen es una cosa, cuando estamos en otros universos, la manera en que Hobby, por ejemplo, se ve de una manera... yo me acuerdo un detalle que me voló la cabeza de que Miles Morales, por ejemplo, en la primera película estaba animado a un frame rate más bajito que los demás, porque eso tenía que reflejar el hecho de que él todavía no estaba preparado para estar aquí, y eso va cambiando. Ese tipo de detalles, me imagino que como artista tiene que ser fascinante el tener la oportunidad, pero también tiene que ser un poco de dolor de cabeza. De diantre, tengo que hacer todas estas cosas, pero a la misma vez, qué emoción vamos a hacer todas estas cosas. ¿Hay alguno en específico que fue un poquito más retante que los demás como animador, como Head of Story? Pues como mi labor en Spider-Verse fue mucho más corta de lo que fue con Mitchell. Sí, no estuve tan involucrado en esas conversaciones, pero sí supe yo creo que sí, no importa el freeze frame que tú le pongas en esa película, hay como 20 challenges que tuvieron que bregar. Y hay esta presión también de que como la primera película fue como que pretty much game changing en cuanto a la animación, que la segunda fue como que even bigger, y la tercera va a ser como que me imagino mucho más grande. Pero en verdad no sé, hay tantos challenges que no sé ni por dónde empezar. Pero como mencionaste que quizás tú no fuiste, ¿verdad? No estuviste tanto ahí como en The Mitchells, pero algo entonces que te tocó a ti. Me hablaste de lo de Bendición Mami, que estuvo fascinante. Sí. Yo estuve ayudando en un par de escenas, por ejemplo, una de las escenas que ayudé, ayudé de vez en cuando. Esa es la cosa, que de trabajar con Phil y Chris, que ellos te llaman y como que mira, puedes pasar para acá para que me ayudes en algo, y voy y los ayudo. Ayudé, por ejemplo, Spider-Cat,
eso fue como que mi inclusión a la película. Hubo una escena que la posteé en Instagram y voló más de lo que esperaba, que fue cuando Gwen está en el cuarto con Miles y de momento dice como que tú tienes este es un collectible, y es como que sí, y ya de momento lo abre y tú ves a Miles como que puñeta, no lo abras. Así mismo hice yo cuando lo estaba viendo. Sí, y algo que noté de mucha gente, que mucha gente que estaba como que dividida. Entonces ese momento, porque en la película final ella lo abre y y ella y sigue caminando. En esa escena en los boards, ella abre la caja y él hace como que, ¡ay, Dios mío! Tú lo ves agarrándose el pecho y ella dice, sorry. Y mucha gente capturó ese momento y dijeron como que, en los boards ella le pide perdón a Miles por romper el juguete, pero en la película final no. I like the Gwen from the storyboards porque es más nice a Miles que y yo, wow, ok. Y había otras cosas, por ejemplo, cuando ellos están como que swinging por Nueva York, hay un par de shots que yo pude trabajar, ayudé un poquito hay tanto Spider-Man que hice para la escena donde los Spider-Man están siguiendo a Miles. Muchos el successful one fue Spider-Cat, pero habían otros momentos que no sé, que yo sometí, que yo creo que quizás posiblemente los usarán para la tercera, pero yo hice como 40 diferentes Spider-Man que no existen y para ver qué sucede, pero ya, o sea, fue una y también como que de vez en cuando, por ejemplo, un día donde entré al editing room y Phil me estaba hablando sobre la escena donde estamos, la primera escena donde tú ves como que los clips y Gwen hablando y es ella tocando drums, y él me preguntó como que, ¿cómo se siente la escena? Y yo le dije, mira, personalmente yo inyectaría un poquito más imágenes de Gwen tocando drums para que se sepa que estas imágenes que estamos viendo todas vienen de Gwen herself, y lo añadieron a la película. Pero y hay otras cosas por ahí, como que sprinkled around, pero esa fue mi contribución. Mi contribución está como que scattered. Bro, o sea, hello, o sea, eres parte de una de las mejores películas de animación que se han hecho en los últimos años. Esto está fantástico, mano. Guillermo, de verdad estoy tan contento de esta conversación, te lo juro. Yo la estoy cortando porque ya llevamos una hora y yo sé que tú tienes tus cosas que hacer. Yo seguiría hablando contigo fácilmente como 2 o 3 horas más, porque estoy embelesado. Para empezar, el hecho de que tú eres boricua, que estás trabajando, que sales de aquí, que empezaste tu educación aquí, que hay tanto de nuestra cultura en tu proyecto. Me encanta el hecho de ver un boricua tan trepado allá. Yo sé que vas a seguir teniendo éxito. Y estoy bien contento de haber tenido esta conversación. El hecho de que cine, punto, me encanta. Puedo estar horas y horas hablando de cine. Animación, me encanta, puñeta. Podría estar hablando días de animación. Y el hecho de que sean películas tan cabronas. Realmente, gente, en Netflix está disponible Mitchell vs. The Machines. Es la película que debió ganar el Oscar. No me importa lo que diga nadie, la debió ganar. Across the Spider-Man también debió haber ganado, aunque yo sé que ese año estaba un poquito más apretado, pero debió ganar el Oscar y estoy loco por ver lo próximo que venga de ti en los próximos años. Estoy bien orgulloso de ti, estoy bien contento y te deseo todo el éxito del mundo. Nuevamente, Mitch, ¿dónde alguna red social donde la gente, digo, yo he tenido aquí tu Instagram porque sé que esa es la más que utiliza, pero si hay alguna más que quieras mencionar? Fíjate, ¿Una página de internet o algo? Yo antes tenía páginas de internet, tenía Tumblr y todo eso, pero como que ya todo lo mío está en Instagram o está en X o Twitter. Yo voy a siempre llamarlo Twitter, yo nunca jamás lo llamaré X. Exacto, muy bien. Twitter se llama. Nació Twitter se muere. Pero mayormente me pasó más en Instagram, ahí donde hago como que updates o posteo arte. Yo he posteado arte hace un buen tiempo, pero eventualmente sí. Ok, para los que nos están escuchando solamente por audio, su Instagram es @BillyBobMartinez, Billy con Y, todo corrido, Billy Bob Martínez. Yo anyway lo voy a poner el enlace en los detalles de este episodio. Hacho, Guillermo, nuevamente, gracias por estar aquí, gracias por este ratito, mucho éxito y cuídate mucho.
Y a ustedes que nos están escuchando o nos están viendo, recuerda que el mensaje de Buscando... Oye, recuerda que si me quieres apoyar, estoy en patreon.com/elgeorge, donde me puedes apoyar. Si te quieres anunciar aquí, escríbeme a elgeorgerivera@gmail.com. Y si no, pues como quieras, sabes que con un rating de 5 estrellas, un comentario me ayuda, ya sea en YouTube o ya sea en tu aplicación favorita de podcast. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar esto. Recuerda que la gente que se porta bien rara vez hace historia.